alguien había comentado que quería hacernos unas preguntas, 3 reporteros, y les dije con mucho gusto. Entonces, pero antes de cualquier pregunta les quiero comentar que el próximo 29 y 30 de enero tendremos la reunión plenaria del Grupo Parlamentario de Morena y tendremos reuniones de trabajo con distintos funcionarios públicos, desde Graciela Márquez Colín, Zoé Robledo, Román Meyer, secretario de Desarrollo, y tendremos mesas de trabajo. Por ejemplo, una de ellas será con el doctor Alfonso Durazo, fiscal general de la República, Julio Scherer Ibarra, y tendremos también mesas de trabajo con en materia de regulación de cannabis, con la doctora Olga Sánchez Cordero, Jorge Alcocer, secretario de Salud, y también tendremos reuniones con el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, con Jesús Seade, y también tendremos con Arturo Herrera, secretario de Hacienda, así como con el doctor Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, y reuniones del grupo parlamentario para definir y aprobar la agenda legislativa luego de estas reuniones. Entonces, la semana que entra la tenemos, va a ser una semana intensa y va a ser un periodo de sesiones intenso. Por eso nos estamos preparando para tenerlo y para poder desahogar los temas que se van a plantear. Entonces, les quería decir eso. Y ahora sí estoy a sus órdenes por si tienen alguna pregunta. Sí, vamos a hacerlas públicas y las vamos a hacer en Jicotencat, donde siempre los hacemos. No sale muy barato realmente, son nuestras instalaciones. Creo que la vez pasada nos salió los 2 días en 60,000 pesos. Espero que ahora no nos salga más allá de eso. Entonces tenemos todo, realmente todos es bien del Senado, no rentamos nada, tenemos los propios sillas del Senado, micrófonos, todo el apoyo logístico es del Senado. Si acaso el desayuno y la comida, que es lo que pagamos en el grupo parlamentario. Entonces es bueno y estamos aquí sin distraernos en otras recreaciones. Silvia Arellano, del Grupo Milenio. A ver, Silvia. Hola, senador, buenas tardes. Sobre el tema de la cannabis, va a ser de los temas prioritarios para el próximo periodo. Ya hubo acercamiento con el presidente de la comisión para hablar de este tema, esa Sí. sería una. Y la segunda, una nota que traemos en Milenio de la Asociación Mexicana de Administradores de Fondos para el Retiro, están proponiendo que se reduzca de 1,250 a 750 las semanas de cotización para que en 12 años los trabajadores puedan jubilarse. También preguntarles sobre Bueno, es una propuesta y la respetamos. Se requiere hacer impacto presupuestal, se requiere hacer todo tipo de evaluaciones en una nación donde el promedio de vida ha crecido. Entonces está bien, lo respetamos, vamos a ver cuándo llegue formalmente. ¿No han tenido acercamiento con No, nadie de ellos? no. La Comisión de Salud y Seguridad Social estarán atentos. Y Sobre la cannabis. sobre la cannabis,
Pues estamos en la reflexión. La Comisión de Justicia tiene elaborado un preproyecto. No hay nada definido. No hay que apresurar los tiempos. Es una materia difícil de legislar. Rompe con mitos, tabús. Implica una innovación en materia legislativa, pero también no queremos que haya una mala decisión o malos inicios por no establecer con toda precisión los alcances de la norma o de la ley reglamentaria. Entonces, la Comisión de Justicia está en su valoración. Ahora, esta es una de las leyes prioritarias, en efecto, pero tenemos varias. Yo les diría 5 al menos prioridades. Amnistía, 2, cannabis o ley reglamentaria del uso cannabis, outsourcing, subcontratación, modificaciones a la ley laboral y todo el sistema de justicia, procuración y administración de justicia. Hay otras que vamos a retomar, como el fuero, que quedó, no podremos retomarlo este periodo, sino hasta el próximo, porque como fue rechazado en la Cámara de Diputados, no se puede presentar en el periodo inmediato, sino hasta el posterior al inmediato. Y otros temas que tenemos pendientes en la agenda legislativa prioritaria del grupo. Yo diría estas 5 materias las vamos a tocar en los primeros días. Okay. Senador, y sobre el tema de migración, hace un rato el diputado Porfirio Muñoz envió un tuit donde acusa a la Guardia Nacional de cometer una salvaje agresión contra migrantes centroamericanos que ingresaron ayer aquí a México. Advirtió que el vandalismo de los uniformados configuran delitos que deben de ser perseguidos. El Senado de la República se pronuncia porque se respete la ley en la frontera. No podemos aceptar que se viole el tránsito de personas, pero sí debemos pugnar porque se cuide el orden jurídico en las fronteras para el ingreso. Obviamente es un tema delicado, pero el Senado de la República, como vigilante de la política internacional, se pronuncia por el respeto a los derechos humanos, porque sea el diálogo, que sea la conciliación, que sea la conversación, los acuerdos, los únicos caminos que puedan llevar a cabo nuestros grupos, nuestras instituciones que salvaguardan nuestras fronteras y también el Estado de Derecho. Entonces, no nos mantenemos alejados de la revisión puntual de lo que está pasando en la frontera y hacemos votos porque el diálogo no se pierda frente a esta cadena humana de migrantes de otros países que intentan cruzar la frontera para ir a Estados Unidos. Es un problema delicado, complejo, difícil, en donde México está en medio, dado que no es su objetivo quedarse en México, sino trasladarse a los Estados Unidos. Son cientos, son miles de personas que por las condiciones prevalecientes de su país quieren salir de su país para irse a Estados Unidos utilizando como puente a México. Entonces vamos siempre a cuidar que el tránsito sea pacífico, que no se violenten derechos humanos y que no se violente.
simplemente que no se violente. Hacemos votos porque el diálogo prevalezca en la frontera sur. El señor Víctor Martínez de la Jornada le hace la siguiente pregunta. No, insisto en el tema de migrantes. Dice el presidente que están cuidando a los migrantes con la guardia en la frontera sur. Dijo el canciller y la secretaria de Gobernación que no se ha reprimido a los migrantes, pero las imágenes que vimos en la televisión, que están en los periódicos, dicen otra cosa. Se ven migrantes corriendo, se ve a la guardia correteándolos, jalándolos. Incluso México hace rato ya deportó a 110 migrantes hondureños. Entonces, estamos siguiendo el patrón de Estados Unidos con las deportaciones, cuando México reclama que se trata a los migrantes mexicanos bien. Ese es el trato que se le va a dar cuando había una política humanitaria con los migrantes y ahora tenemos una border patrol con la Guardia Nacional en la frontera. ¿Qué va a hacer el Senado? ¿Va a mandar una comisión de senadores para vigilar que realmente se protejan los derechos humanos? El Senado es responsable en cuanto a que se aprobó la ley de la Guardia Nacional y una responsabilidad que les dieron era precisamente cuidar la frontera. Sí, nosotros actuaremos con sensatez. No vamos a colocarnos como cómplices de nadie, pero vamos a actuar con sensatez. He estado conversando con el canciller sobre esta incursión de compañeros de otros países que de manera abrupta han querido entrar al país. Yo creo que en todo el mundo el que entren de manera institucional se vale. Es migración documentada. No puede haber excepciones a que haya reglas que la ley previene. No se inventa nada. No estamos de acuerdo con medidas represivas ni con contenciones a la fuerza. Por eso me pronuncio porque haya diálogo. Y vamos a acompañar las exigencias internacionales. Pero vamos a escuchar y vamos a actuar con sensatez frente a un problema complejo que México está viviendo sobre esta caravana humana, esta red humana que se multiplica día con día y que su propósito es llegar a los Estados Unidos. Sí, senador, por otro lado, la reforma del Poder Judicial, ¿cuándo se va a reunir con el ministro presidente o con los jueces? ¿Se va a reunir antes de que la presenten? Sí, ya está próximo a concluir el trabajo la propia Corte. Debo de decirles que uno de los acuerdos de la reunión de octubre con la Corte fue que la propia Corte habría de hacer una serie de propuestas de modificación y de reformas a su ley orgánica y a sus lineamientos jurídicos, incluso a sus mecanismos internos. Y estamos a la espera, pero el compromiso es la tercera semana de enero, que estamos en ella. Está próximo a ocurrir una reunión con el presidente de la Corte en los próximos días, ya para revisar el proyecto puntual y acordar mediante qué vía se puede introducir al Senado para su discusión. Pero, advierto, tanto el Ejecutivo, la Fiscalía, como el Poder Judicial son los que están proponiendo en un primer momento su modificación, sus reformas desde adentro. Y la última palabra la tendrá el órgano legislativo.
si se aceptan como están, si se modifican, si se enriquecen o si se incorporan nuevos modelos, nuevas normas jurídicas que atiendan la realidad. Pero yo estoy seguro que se plantearán medidas oportunas e indispensables para mejorar el sistema de procuración y de impartición de justicia. No tenemos ningún documento que sirva para el debate. Lo que hay en el escenario informal es la filtración de proyectos a los que yo no les concedo veracidad formal, aunque no los descalifico, porque en una de esas pueden resultar los mismos que nos presenten. No me quiero adelantar, pero en todo caso el Senado se reserva su derecho a enmendar, corregir o rechazar cualquier enmienda que se plantee a la Constitución o a las leyes reglamentarias. Senador, por último, ¿qué pasó con el salario de los senadores? ¿Se redujo? ¿Se No, quedó como estaba? No, ¿Qué pasó finalmente? Eso es, recuerden que el presupuesto establecía que la dieta sería la misma. No se altera, no se modifica, ni se aumenta. No somos muy transparentes, no se aumenta, se va a mantener la misma dieta, que son 105,000 pesos. Así previene el presupuesto de egresos de la Federación. Así lo previene. Y es un acto de autonomía del Poder Legislativo que ya se llevó a cabo a través del Comité de Administración y que, por cierto, fue votado por unanimidad. Gracias. Alejandra Canchola, del periódico El Universal, le hace la siguiente pregunta. Gracias, senador. Buena tarde. Quisiera preguntarle primero sobre los trabajos de remodelación del Senado, si van a alcanzar a terminar, a usted lo que le hayan informado, si van a alcanzar a terminar para el inicio de periodo ordinario. Si quiere, no me meto mucho a lo administrativo, pero le voy a decir a Fara que la pueda buscar ahora para que le explique, pero sí, hay un compromiso con quienes ganaron la licitación de que hay calendarios, yo espero que se cumplan. Y en otro tema es sobre el proyecto de reforma a la ley de amparo, que ayer usted dijo que preferiría esperar. Exactamente, ¿cuáles fueron las preocupaciones que le hicieron las organizaciones de la sociedad civil? Lo que quieren es opinar antes de presentarlo. Y creo que el legislador debe de ser sensible cuando hay reacciones distintas y encontradas. Y en este caso, como autor de una posible iniciativa, preferí no dar paso a una serie de opiniones encontradas y polémicas, sino que nos sentáramos previamente a revisar todo el proyecto y una vez afinado, poderlo presentar. ¿Va a preparar Parlamento abierto para eso? Ni siquiera se ha presentado, o sea, voy a preparar la iniciativa con opinión de juristas y de colectivos. Y una vez que prepare la iniciativa, decido si la presento o no. Pero es un tema que se va a tener que discutir en una o en otra vertiente, pero yo no quiero ser causa de una polémica que en estos momentos resulte inoportuna. El legislador tiene que actuar con sensibilidad y sin atavismos y tampoco sin actitudes necias. Cuando la sociedad se manifiesta hay que escucharla. Gracias. El señor Félix Muñiz, de Noticias 1530. ¿Cómo está, senador? Muy bien. Tres temitas que tengo. Primero, oí hablar de tu agenda legislativa prioritaria, pero no la de tu propuesta de reducir las comisiones bancarias. ¿Qué se ya se olvidó? No, recuerden que también ahí hay una autorregulación y el dictamen ya está. La Comisión de Hacienda tiene que sacarlo en este periodo. Pero el dictamen ya está, no se ha aprobado en la comisión, pero está con la comisión. Yo sigo insistiendo en lo mismo, creo que es conveniente, pero hay
un proceso de autorregulación y de autoeliminación de algunas de las comisiones que se consideraban injustas, excesivas y lesivas a la economía. Entonces, ya hay un proceso de autorregulación, pero no vamos a renunciar a que se dictamine y que puedan modificarse algunas leyes en la materia financiera. En los mismos porcentajes que los propones. Sí, como se plantea, aunque la iniciativa puede sufrir modificaciones, depende de las comisiones dictaminadoras. El tema número 2, pues ya un año bla, 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 y no hay nadie en la cárcel de exfuncionarios. Ahora hablan de que Genaro García Luna hasta andaba visitando a Salinas de Gortari. Ya tendremos que ver gente en la cárcel. Pues no lo sé, depende del fiscal y de los jueces. No, sí hay, ¿no? Algunos o algunas, pero tú quisieras más. Bueno, los que son los Oya, por ejemplo. No, pues están prófugos, pero pues yo soy siempre aliado del debido proceso y de la presunción de inocencia. Los que tengan que rendir cuentas lo rendirán. No se desesperen. Tiene un año, yo sí creo que ha habido acciones contundentes de combate a la corrupción y hay investigaciones en curso que para no afectar el debido proceso se sigue toda la normatividad y el apego a la ley. Vamos a ver qué pasa en los próximos meses. Y ya finalmente, ayer estuvieron aquí unos padres de familia que siguen quejando de que no hay medicamentos para sus hijos con cáncer. Entonces, inclusive ellos dicen que van a acudir a instancias internacionales porque la Comisión Nacional de Derechos Humanos está dormida. Sí, tienen ese derecho. Nosotros creemos que todos los ciudadanos tienen ese derecho de acudir a las instancias que correspondan. Y me gustaría que si existe adormilamiento de alguna instancia, despierten. Y es hora de levantarse. Gracias. Sector de México, señor. Señor, buenas tardes. Insistir un poco en esta parte del INSABI, si atenderán las demandas de estos padres de familia, de las recomendaciones que pueda hacer algún órgano, y también si atenderán estas recomendaciones que están haciendo los gobernadores panistas, principalmente hoy ya se reunieron con el secretario de Salud. ¿Se les va a atender? ¿Se les hará un llamado para propuestas? Hoy había una reunión del presidente de la Comisión de Salud con funcionarios relacionados con este tema del INSABI. Me informó que avanzaron en la información y que están previendo atender las quejas y suplir las deficiencias que al inicio de la aplicación de este nuevo modelo de salud se ha presentado en los primeros días. ¿Estaríamos esperando algunas reformas? No nos han planteado nada legislativamente. Creo que hay que dar paso a la aplicación y la concretización de la norma, pero no nos negamos, si hay necesidad de tener que reformar, nosotros estamos dispuestos a discutir y en su caso a aprobar lo que el país necesita. Oye, senador, otra parte, preguntarle de estas asociaciones que están buscando consolidarse como un partido. Ahorita nuestro periódico El Sol de México acaba de sacar que Antorcha Campesina se está consolidando como un partido. ¿Antorcha? Antorcha Campesina. No me digas. Está ahorita por conseguir su registro en Puebla y está buscando pretender por puestos ahí en Puebla y para el 2025 plantea consolidarse como un partido nacional. ¿Usted cómo ve esta? Pues tienen su derecho. Si cumplen con la ley, nadie debe de impedírselos. A pesar de lo que representen o del pasado histórico que tengan. Si cumplen con la ley hay que respetarlos. Y si logra cubrir los requisitos que establece la legislación local, se le debe de respetar. Y los que obtengan registro nacional, también es una decisión ciudadana. Nosotros no tenemos por qué descalificar ni erigirnos en jueces de voluntades que cumpliendo la ley desean convertirse
en asociaciones civiles, en organizaciones políticas o en partidos institucionales. Claudia Flores, señor. Hola, coordinador, ¿cómo está? Buenas tardes. Preguntarle sobre lo ocurrido el día de ayer en la frontera con los migrantes. El diputado Muñoz Ledo decía que es una salvaje agresión y que se había violado la Constitución y los tratados internacionales de los que México es parte. A mí me gustaría conocer si usted coincide con esa apreciación, si ve alguna violación de garantías en lo ocurrido el día de ayer, si no hace falta algún marco legal más preciso para controlar estas oleadas que cada vez son más grandes de los migrantes que quieren cruzar por México para llegar a Estados Unidos. Y bueno, hay un señalamiento insistente de que México le está haciendo el trabajo sucio a Estados Unidos precisamente por la advertencia de aplicar aranceles en la frontera con México y eso nos tiene en una situación totalmente desfavorecida. Por un lado, y por otro lado preguntarle, en la reunión que ustedes van a buscar o que usted particularmente está listando con el presidente de la Suprema Corte, ¿quiénes participarían? ¿Esa reunión en dónde va a ser? ¿En esa tesitura llevarán ustedes los documentos que le presenten al Ejecutivo? ¿Hay interés del presidente de conocer lo que propone la Corte en materia de reforma judicial y de impartición de justicia en México? ¿No sería oportuno que el diálogo se llevara incluso con el Ejecutivo para hacer una propuesta conjunta entre ustedes y la Corte? Muchas gracias. Sí, Claudia. Los dos temas ya me los preguntaron y los dos temas ya los respondí. Lo voy a tratar de repetir por respeto a usted. En el último tema les comenté que teníamos como fecha límite la tercera semana de enero para poder tener el proyecto o la propuesta de la Corte o del Poder Judicial para la modificación de la ley orgánica que lo regula y para ciertas también mecanismos internos que requieren reformarse. Tengo reunión con el presidente de la Corte los próximos días, quizá menos de una semana. Y también están invitados todos los coordinadores de grupos parlamentarios. La idea es que a la reunión acudamos los integrantes de la Junta de Coordinación Política, incluyendo a la presidenta de la mesa directiva. Esto ocurrirá en los próximos días, no mucho antes de que concluya el mes, pues 25, 26, 20, por ahí vamos a tener que reunirnos, porque es un compromiso que se deriva de la reunión de octubre que tuvimos en Jicotencat. Entonces, sé extraoficialmente que está muy avanzada su propuesta, no la conozco. Entonces tenemos que reunirnos para la entrega y para revisar por qué vía podemos plantearla como Cámara de Origen en el Senado. Preguntaba yo si sería oportuna una reunión sobre este tema con el presidente de la República, si hay interés específico del Ejecutivo en un tema tan relevante. Sí hay. Para recibirlos. Sí, de hecho, él ha comisionado a el consejero jurídico de Presidencia, Julio Scherer. Julio Scherer ha estado muy pendiente de todo el paquete de reformas que se está elaborando y que se van a presentar. Por eso le decía que aún no estamos totalmente acordados sobre cómo se presenta el paquete de reformas. Si vía el Ejecutivo, dado que la Corte no tiene capacidad de iniciativa para presentarlas de manera directa, si puede ser vía el Ejecutivo o puede ser vía el Legislativo, también en el que asuma una serie de legisladores el planteamiento o la propuesta sin que esto
signifique que no tenga modificaciones en la discusión del dictamen que se elabore y la aprobación del Pleno. Entonces, las reuniones que se están llevando con el Ejecutivo van en un carril separado, están sí, siendo de manera por separada. un lado, Fiscalía General, con acompañamiento de la Consejería Jurídica, y por el otro lado, Poder Judicial, con el acompañamiento del jurídico, y el Senado acompañando a ambos esfuerzos, al de la Corte como Poder Judicial y al de la Fiscalía, en donde interviene el Ejecutivo vía la Consejería Jurídica. O sea, hay armonía, no hay confrontación, no hay diferencia, y hay conversaciones profundas y conversaciones afines entre todos. Fiscalía General, Poder Judicial, Consejería Jurídica y Senado de la República. No hay ningún punto de quiebre. No, no hay, porque está en el proceso de elaboración. Creo que la Fiscalía y la Consejería Jurídica ya concluyeron el paquete de Procuración de Justicia que nos ofrecieron presentárnoslo el día 1 de febrero. La Corte está por concluirlo en la tercera semana que concluye esta semana de enero, y enseguida nos reuniremos con ellos. Lo que es un hecho es que no va a concretarse la reforma en los términos que venían los borradores. Yo creo que no. Yo creo que no. Primero porque no conocemos, yo les comentaba que estos textos que han sido reseñados por algunos medios de comunicación son textos que nosotros no hemos recibido formalmente, si es que fueran los mismos. No quiero descalificarlos porque nada impide que puedan ser los mismos. Entonces, lo que estamos nosotros actuando o haciendo es esperar que nos los presenten para iniciar ahora sí el proceso formal. Pero ahorita tenemos la nada parlamentaria, no tenemos nada, ningún objeto de estudio, ninguna iniciativa, ningún documento que inicie o que provoque el inicio del proceso formal legislativo. No tenemos nada, ni del Poder Judicial, ni de la Fiscalía, ni del Ejecutivo. Solo hemos visto pinceladas o reseñas de iniciativas en medios alternos o en medios electrónicos sobre la posible reforma, sobre la posible iniciativa de reformas en materia constitucional y legal. Pero nosotros no damos por ciertos esos documentos, sino hasta que se nos presenten formalmente si son los mismos. ¿No alteraron, no contaminaron el ambiente de negociación? Para mí no, son normales. A veces ellos deciden posponer la entrega y están en su derecho. No altera nada, simplemente los días. Si nos lo hubieran entregado el miércoles, estaríamos ya en la comisión revisando. No se han entregado, la comisión no se ha reunido, hasta en tanto se entreguen para turnarlos a las comisiones dictaminadoras. En ese sentido y en el contenido, ¿hay alguna petición del Senado en particular? Ninguna, porque no queremos aventurarnos a emitir una opinión sobre documentos no oficiales. Pues muchas gracias, jóvenes. Están muy tranquilos, cansados. Sí, ya lo contesté, se los pasan, si no, ibidem. Pero no lo tratado sin tanta. No sé, pero ahorita se la doy. Algo para que se la pasen, ¿no? No, es un tema delicado, sí lo comenté y dije cosas fuertes. Pero esperamos que no suba de presión el tema. Cada vez es más difícil para el país. Las oleadas que usted dice de migrantes cada vez son más numerosas. Las cadenas humanas cada vez son más numerosas y la presión para el Estado mexicano cada vez es más fuerte.
contenerlas. Muchas gracias, jóvenes. Buen provecho. ¿Cuándo tenemos los tamales? ¿Usted sacó los tamales? Yo no vine a La Roca, no me invitó. Ah, como no, estaban todos invitados. ¿Cuándo van a hacer los tamales? Bueno, a los tamales sí le invitamos. Es domingo, el otro creo que sea lunes, ¿no? No, a la primera sesión, no va a ser el 4, porque el 2 es 2, 3, 4, ¿no? Ajá. Tamales de que sugieran, de mole, de rojo, verde, chipilín. Ah, también hablé de la agenda. Sí, para el 19 y 30.